Hola chicos, hoy les voy a explicar un poquito de los ejercicios que dejé. Eh, por si hay dudas, se resuelven, ¿va que va? Entonces iniciamos. El primero decía, ¿cuál es la diferencia entre capacidad térmica, calor específico y calor latente? Bueno, considerando las definiciones de todas, la capacidad térmica se refiere a la cantidad de calor que debe de recibir cualquier sustancia para aumentar un grado. En este ejemplo está el agua, ¿va que va? Entonces es para cualquier sustancia. Cuando hablamos de calor específico, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de cualquier masa. Por eso en esta imagen está más, menos o calor o frío. Y en esta otra es el calor latente. El calor latente es lo que uh, se libera o se absorbe de cualquier material para que se lleve a cabo un cambio de fase. En este significa que está saliendo vaporcito y como en la tapita hay hielos, se está pasando a líquido. Entonces ahí están los tres estados, gas, líquido y sólido. El siguiente nos decía, ¿por qué los cambios de fase ocurren a temperatura constante? Porque las partículas tienen mucho movimiento de excitación cuando hay una temperatura constante. Así que la energía con que están unidas las partículas o se solidifican o pueden llegar hasta el gas. Por eso aquí en esta imagen dice aumento de energía. Porque si es poca energía es sólido, pero si es mucha energía, se pasa a gas. Y luego, menciona las unidades de medida en el sistema internacional de las siguientes magnitudes físicas. Del calor va a ser Joule, de la temperatura Kelvin, del calor específico Joule entre kilogramos por Kelvin, el calor latente Joule entre kilogramo y la masa siempre va a ser el kilogramo. Ahí si nosotros queremos datos que conocemos, ¿cómo se llama? La temperatura la podemos representar en Celsius, para que no se nos haga diferente o desconocido. Ok, entonces siguiendo, eh, realiza las siguientes conversiones de temperatura. El primero nos pide de Celsius a Fahrenheit. Tenemos que conocer que esta es la fórmula para determinar a cuántos Fahrenheit equivale. Por lo tanto, siguiendo con esa fórmula, si no sé cuántos 9/5, eso equivale a 1.8. Por lo tanto, esto quedaría así. Fahrenheit 1.8 por menos 150 más 32. En total nos quedaría menos 238 Fahrenheit. Luego nos dice que 100 Celsius a Kelvin. Tengo que saber y a los grados Celsius que yo tengo le tengo que sumar 273. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Menos 100 más 273. Entonces, el resultado sería 173. El siguiente. Esta es la fórmula para conocer mis grados Celsius a mis grados Rankine. Estos es igual a 1.8 grados Celsius más 460. Siguiendo con las operaciones, quedaría de la siguiente manera. Sustituyendo el 80, 1.8 por 80, 144 más 460 y el resultado sería de 604. Espero que hasta ahí no existan dudas. Ahora, aquí ya es donde vienen los problemas. Calcula la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 20 gramos de platino, de 20 grados Celsius a 60 grados Celsius. Conozco mi masa, que son 20 gramos, mi temperatura inicial de 20, mi temperatura final de 60. Si no sé dónde sacar el calor específico del platino, es en los valores que les di. Por decir, platino o plata
sería de 0.06, pero aquí tengo que ver que diga calor específico. Y es como les decía, si no quiero tomar valores que desconozco o dependiendo cómo me lo esté manejando en mi sistema, en este caso voy a agarrar el 0.066 porque porque mi valor es en calorías sobre gramos por grado Celsius. No estoy manejando los joules. Entonces, por lo tanto, me quedo en los grados, en el valor de las calorías de mi calor específico. Entonces, regresando aquí, okay, voy a utilizar esta. Acuérdense que el calor va a ser igual a la masa por los grados Celsius y por la variación de la temperatura. Aquí ya calculé la variación de la temperatura, que es temperatura final menos la temperatura inicial, igual a 40 grados Celsius. ¿Qué voy a hacer? Nada más sustituir, pongo el valor de mi masa, que son los 20 gramos, el valor de mi calor específico, que es 0.06, y el valor de mi variación de la temperatura, que es 40. Todo eso me da 48. Entonces, la cantidad de calor que se requiere es de 48 calorías. El calor se da en calorías o joules. En este caso, como estamos manejando gramos y grados Celsius, es en el sistema, en el primer sistema de las calorías. El siguiente nos dice qué cantidad de calor se debe suministrar a 300 gramos de cobre que están inicialmente a 20 grados Celsius para fundirlos totalmente. Bueno, aquí mi masa es de 300 gramos. Tengo una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Tengo una temperatura final de 108.3 grados Celsius y el cobre tiene un calor específico de 0.093. Ahora, ¿de dónde obtuve el 108.3? De esta tablita, de la del cobre. Aquí me voy, cobre. Primero mi calor específico es de 0.093 y mi temperatura de fusión, que va a ser mi temperatura final, es de 108.3. Por eso este valor lo utilicé en temperatura final. Ahora, siguiendo con la sustitución, aquí igual, ya hice mi variación de temperatura y me sale de 88.3. Es 108.3 menos 20. Sustituyo mi masa, 300 gramos, multiplicado por 0.093, que es el calor específico, por la variación de la temperatura, 88.3. Esta cantidad que me sale es el calor que se requiere, es decir, 2.463.57 calorías. Espero que hasta ahí no haya dudas. Ahora les decía que realicen un mapa conceptual de los cambios de fase, que incluyan las variables de las cuales dependen. Las variables no es más que esto, lo que ya habían visto en el video, lo de líquido, sólido, gaseoso, vaporización, fusión, sublimación, condensación y así, ¿va? Era prácticamente lo que tenían que hacer. Siguiendo, se extraen 25 kilocalorías de calor de un recipiente con 500 gramos de agua a 90 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Bien, primero empezamos con el calor, 25 kilocalorías. Eso lo tengo que transformar a calorías, por lo tanto me da 25.000 calorías. Me da una masa de 500 gramos, una temperatura inicial de 90 grados Celsius. No conozco la temperatura final. Y conozco el valor del agua, que es una caloría sobre gramo entre grados Celsius. Mi fórmula va a ser la que ya veníamos ocupando, pero tengo que hacer una sustitución. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la temperatura final. Entonces, ¿cómo lo voy a acomodar? Pongo la fórmula que conozco, después todo lo que se está multiplicando lo voy a pasar del lado del calor o de la letra Q. Me quedaría calor
se va a multiplicar por la temperatura final menos la temperatura inicial, y eso va a ser igual a la masa por el calor específico. En este caso tengo que seguir despejando. Como no puedo dejar a temperatura inicial de ese lado porque sí conozco el valor, entonces voy a dejar a temperatura final. Por lo tanto, haciendo en los despejes, temperatura final sería igual a la Q va a pasar del otro lado. Como está multiplicando, lo vamos a usar para dividir. Entonces mi Q queda en la parte de arriba entre el valor que ya tengo, masa por calor específico. Y ya todo eso le voy a sumar la temperatura inicial. Sustituyendo quedarían 25.000 entre la multiplicación de mi masa, que es de 500, por el calor específico, que es 1, más los 90. Haciendo la multiplicación quedaría 25.000 entre 500 más 90. Si divido los 25.000 entre 500, me da 50 más 90. Por lo tanto, la temperatura final es de 140 grados Celsius. Siguiendo, dice, Luz prepara un café, pero está muy caliente. Su hermana le dice que si introduce una cuchara de aluminio, cuya masa es de 150 gramos, se enfría más rápido el café. Si el café está a 50 grados Celsius y la taza contiene 300 gramos de agua y la cuchara está a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura de ambos al ponerse en contacto? Bueno, primero tenemos que saber que tenemos que utilizar la fórmula de calor perdido, calor ganado. ¿Va que va? Entonces quedaría de la siguiente manera. Los datos del café, que sería prácticamente agua, como lo dice en el problema, conocemos la masa, son 300 gramos. No tenemos la temperatura final. La temperatura inicial es de 50 grados Celsius. Y mi calor específico va a ser de 0.47. ¿Pero por qué? Aquí en el agua me dice que es agua caliente, o sea, hay vapor. No puedo manejar el valor del agua en hielo o líquido. Por lo tanto, voy a manejar el agua en vapor. ¿Va que va? Y su calor específico es de 0.047. Por lo tanto, tengo que poner ese valor, nada más para el agua considerando que es vapor. Para el aluminio, tengo una masa de 150 gramos, no tengo una temperatura final, tengo una temperatura inicial de 20 grados Celsius y un calor específico de 0.22. Igual, ese calor específico lo voy a obtener de acá, del aluminio, de 0.22. Entonces, conozco la fórmula y sé qué valores se manejan. Entonces empiezo con la sustitución. De un lado voy a manejar, al café por eso le puse 1 porque va a ser mi masa 1 y a la cuchara 2 que va a ser mi masa 2. Entonces mi masa 1 por calor específico y mi variación de la temperatura del café, temperatura final de café, temperatura inicial del café, va a ser igual a mi masa 2 que es de la cuchara y el calor específico multiplicado por la variación de la temperatura de la cuchara. Temperatura final menos la temperatura inicial de la cuchara. Empezamos a sustituir. Los 300 los voy a multiplicar por 47, que es la masa del agua, del café, y el calor específico del agua en vapor. Por lo tanto, no conozco la temperatura final, no la voy a poner, pero sí conozco la temperatura inicial, que es de 50. Todo eso. Entonces, 150, que es la masa del aluminio, por 0.22, que es el coeficiente, el calor específico. Y no conozco la temperatura final, pero sí conozco la temperatura inicial, que es de 20.
Por lo tanto, si empiezo a multiplicar, aquí tengo que tener en cuenta que debo de multiplicar 150 por 0.22 y me sale 141. Y, ok. Y de este lado, tengo que, bueno, digo 300 por 0.47, me sale 144. Si multiplico los 150 por 0.22 me sale 33. Considerando que este está multiplicando, tiene que multiplicar con los de adentro. Por eso aquí me sale esto, 141 temperatura final del café, menos 141 por menos 50 me sale menos 7050, igual a 33 por temperatura final, que en este caso es de la cuchara, y 33 por menos 20, menos 660. Ahora, esto los voy a juntar, mi temperatura final del café y mi temperatura final de la cuchara. Y conforme a lo que dice el problema, me voy a quedar con el café, ¿va? Y también porque es el valor que domina más, por lo tanto no podría quedarme con la cuchara porque digamos que 33 es más chiquito que 141. Entonces aquí dejo 108, temperatura final del café. Pero de este lado me quedo, oye, aquí me faltó un menos, pero aquí va un menos. Menos 660 más, porque aquí está restando, pasa sumando, 7050. Por lo tanto, aquí les da o les debe de dar 6390. Entonces, la temperatura final del café va a ser, aquí está multiplicando el 108, entonces 6390 porque aquí estaba multiplicando, pasa dividiendo, 108, entonces temperatura final del café es 59.1 y mucho 6, por lo tanto aquí lo puedo cerrar a 59.17, es la temperatura del café. ¿Va que va? Seguimos, una barra de hierro de 2 kilogramos está a 20 grados Celsius. Si se le suministran 20 kilocalorías, ¿cuál es la temperatura final? Voy a utilizar de nuevo esa fórmula. Calor va a ser igual a masa por calor específico multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces, tengo 2 kilogramos, esos kilogramos los voy a pasar a gramos, por eso ahí tengo mis datos de conversión. Entonces son 2000. Temperatura inicial 20 grados Celsius. Mi calor va a ser de 20 kilocalorías y otra vez hago la conversión y me sale 20.000 calorías. El calor específico del hierro es 0.11 y lo saqué de acá. Calor específico 0.11 calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces, igual, utilizamos la fórmula que ya habíamos usado de la temperatura final. Va a ser igual a calor entre masa por el calor específico y a eso le voy a sumar la temperatura inicial. Sustituyo los 20.000 entre mi masa, que son los 2000, y mi calor específico, que es 0.11, más 20. Si multiplico 2000 por 0.11 me sale 220. Entonces, si aquí hago la división, 20.000 entre 220 me sale 90.90 más 20. Entonces, me sale 110.90. En estos casos, no, cuando son los grados, no es tan indispensable que use los puntos decimales. Es por eso que aquí le puse la temperatura final será de 110 grados Celsius. Y seguimos. Determina el calor específico de una barra de 500 gramos de metal, que requiere 5 kilocalorías para incrementar la temperatura de 40 grados Celsius a 80 grados Celsius. Ahí voy a utilizar la fórmula de calor específico o capacidad calorífica, como lo quieran entender. Es lo mismo, solamente que se maneja con distinto nombre, ¿va? Si ustedes en algún lado ven capacidad calorífica y calor específico, es lo mismo.
Entonces ahí, calor específico es igual a el calor entre la masa por la variación de la temperatura. Acuérdense que cuando veamos temperatura final menos temperatura inicial, siempre va a ser la variación de la temperatura. Entonces, aquí vamos a empezar con los datos. Tengo una masa de 500 gramos, un calor de 5 kilocalorías, pero otra vez voy a utilizar mi conversión. Por eso ahí le puse 5000 calorías. Tengo una temperatura inicial de 40 grados Celsius, una temperatura final de 80 grados Celsius. Empiezo a sustituir. Mi calor quedaría en 5000 calorías. La masa le pongo ahí 5000. Ok, ahí me falló a mí. Eran 5000 aquí. Ah, no es cierto, perdón. En masa son 500 y lo multiplico. Mi temperatura final de 80 menos 40. Seguimos, si aquí yo resto 80 menos 40, da 40. Si hago la multiplicación de 500, que es la masa, por los 40, me sale 20.000. Si divido 5000 entre 20.000 me sale 0.25, por lo tanto la capacidad calorífica o el calor específico de la barra de metal debe de ser de 0.25 calorías sobre grados Celsius. Y pues deben de comparar estos valores que son los que se utilizaron en todas los problemas, que es la tablita de calor específico y temperaturas de fusión y ebullición. Espero que quede un poquito más claro en cuanto a la solución de los ejercicios, ya que si vi lo que me mandaron no está muy correcto, especialmente en los ejercicios. ¿Va que va? Espero que tengan un lindo día y pásensela bonito. Vuelvan a mandar su evidencia en lo de la clase de ayer para que lo revise. ¿Va que va? Se cuidan mucho.